Hola a todos y a todas. Bienvenidos. En esta sesión abordaremos el tema del desarrollo del trabajo asignación a cargo del docente en esta materia de contexto socioeconómico de México. Esta es la segunda videoconferencia que tenemos y deseo sea de su utilidad. El contenido de esta sesión es abordar la manera de construir el trabajo que se tiene planeado como asignación a cargo del docente. Para eso es importante que conozcamos los elementos que integran el diagrama de Ishikawa, que es la metodología con la que se solicita que se desarrolle este trabajo. Para ello también buscaremos ejemplificar la construcción de un diagrama y en caso de dudas, pues estar atenta a resolverlas. El objetivo es ayudar a ustedes para que sean capaces de integrar un trabajo de calidad que reúna los criterios de evaluación, puesto que para cada actividad existen criterios específicos y es necesario que sus actividades se ajusten a ellos. La asignación a cargo del docente es una actividad que sí pondera, que tiene un valor del 10% de su calificación total. Por lo tanto, les invito a que le den la importancia que merece y es importante saber que esta actividad representa una aproximación de ustedes como futuros profesionistas a un contexto donde de manera consciente identifiquen el grado de impacto de su profesión desde un enfoque sistémico para que les ayude a analizar los entornos sociales y con ello determinen causas, efectos y posibles soluciones a las problemáticas en las que su entorno se encuentra vinculado. Este método del diagrama de Ishikawa implica 6 pasos básicos al menos para su desarrollo. Es una metodología que se propone para la identificación de causas y efectos y propuesta de alternativas o soluciones a un problema que se detecta. Para ello es necesario primero observar e identificar un problema, examinar los efectos de este problema, identificar las posibles causas, definir los objetivos que tenemos para solución, formular las acciones que serían necesarias de implementar para echar en marcha un plan de acción y configurar alternativas viables y pertinentes. ¿Cómo iniciar la actividad? Pues para ello es importante que comiencen reflexionando sobre su entorno en que se encuentran insertos y reflexionar sobre alguna situación que represente una crisis del ámbito socioeconómico, pero que tenga la característica de que la biotecnología pueda apoyar con un impacto directo en ella, porque ustedes como profesionistas de la biotecnología pretenden ejercer en su campo más cercano o su entorno más cercano. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos ámbitos en los que la biotecnología podría apoyar, pero que además representan posibles conflictos socioeconómicos para nuestro país. Un ejemplo podría ser la salud, el ámbito de la salud, y a partir de ello iremos tomando como ejemplo para la construcción del diagrama. El segundo paso sería investigar entonces de forma específica todo el entorno de salud que se vive, en donde yo me encuentro, y tomar nota, ir tomando nota a partir de preguntas que se consideran preguntas detonadoras. Estas nos ayudan a ir definiendo las características de esta situación problemática y es necesario que nos dediquemos a investigar en una manera general al principio, a partir de qué, cuándo, cómo, dónde o por qué. Y aquí les pongo algunos ejemplos de preguntas detonadoras que les podrían apoyar. Por ejemplo, ¿qué problemas afectan con mayor impacto a la sociedad mexicana? Pueden ser también en el ámbito local, no necesariamente tiene que ser a nivel nacional, pero esto enfocado en el campo de la salud y así pensar cómo podría resolverse esta situación, quién o quiénes están involucrados en tal situación y a quién le corresponde atender esta situación. Obviamente, conforme nuestro interés se va delimitando, estas preguntas van siendo más concretas, pero en un inicio
para ir tomando nota de nuestro interés, pues hacer preguntas generales apoya con gran importancia. El siguiente paso será identificar cuáles son los elementos que integran el diagrama de Ishikawa que voy a construir. Y estos elementos son 4, básicamente. Es la descripción de una situación problemática que detona en un problema central. Esto es el efecto principal de esta situación problemática. Después viene las causas y los factores asociados y detonantes en el entorno. Ahora, en el siguiente paso, quiero aquí hacer un paréntesis para decir que vamos a ver gráficamente cómo se construye. Esto es como ir adentrándonos en la construcción. En el paso 4 es importante redactar el problema central sobre el cual va a versar el diagrama y en el cual vamos a enfocar nuestro interés. Una vez que nosotros ya contextualizamos el entorno en el que nos queremos enfocar, y analizamos ciertas situaciones que parecen ser conflictivas y que podrían tener una solución, es necesario que comencemos a redactar lo que va a ser un problema central. Tengamos presente que un ámbito como el de salud puede tener cientos y cientos de problemas. Sin embargo, solo nos vamos a enfocar en uno, porque la metodología es paso a paso y porque es imposible abordar 5 problemas a una sola vez. Es decir, cada problema tendrá un propio diagrama que construirse y este es uno. Entonces, para redactar el problema central, pensemos primero en cuál es la situación, pero la vamos a pensar en forma negativa. Y esta situación tiene que afectar a una población o a parte de ella. Es decir, tenemos que tener bien claro que hay un sector específico que está siendo afectado por esta situación. Y entonces las características básicas para redactar mi problema central será identificar un sujeto, delimitar este sujeto a un espacio o a un tiempo y también entonces identificar la carencia o la necesidad o la afectación que está sufriendo. Para eso es importante que nos enfoquemos en formular un problema en forma negativa, pero además que sea un problema presente y que sea real, no un problema futuro ni un ficticio. Voy a tomar el ejemplo de salud. Un problema real es el contagio del virus SARS-CoV-2, pero un problema ficticio podría ser, y es solo una manera de ejemplo, pues decir que este virus afecta la genética humana y que es probable entonces que a partir de cierta evolución genética, entonces existan malformaciones en los niños que son hijos de padres que fueron infectados con el virus. Es algo que todavía no es real, es algo que todavía no se tiene precisión de si sucede o no, y en todo caso es algo que pueda ser, pero está en el futuro. Ahora, este problema no puede ser abordado porque todavía no hay elementos que te ayuden a analizar con claridad las posibles causas, puesto que no ha producido efectos aún. Entonces, también, además, es importante tener presente que el problema central debe de ser redactado en forma de problema, no en la falta de una solución. Por ejemplo, hablando del COVID, este tema en tema de salud, la falta de solución pues sería la carencia de vacunas. O sea, el problema es el alto índice de contagio o el contagio o transmisión de persona a persona que no se ha podido detener o contener, pero la falta de solución es la vacuna, porque una vez que haya la vacuna se acabó el problema, ¿sí? Un ejemplo para redactar el problema central que integrará nuestro diagrama sería, tengo aquí dos ejemplos, el que está marcado en rojo es un ejemplo de un problema que está redactado a forma de falta de solución, es una atención superficial, y el problema central marcado en azul es el que constituye los elementos que integran una redacción apropiada para la construcción de un problema. En el caso de las líneas rojas, México carece de vacunas contra el COVID. Podemos ver que hay un sujeto identificado, que en este caso es México como gobierno. Hay una delimitación geográfica dentro de este mismo sujeto, pero está empalmado en el sujeto. La delimitación geográfica es México. Y hay una carencia, vacunas, pero es una solución superficial, porque esto no atiende como tal a redactar un problema que tendrá causas bien claras, identificadas.
En cambio, si lo redactamos en la forma en que se propone en el color azul, podemos atender un problema principal y es, vamos a ver, se construye a partir del sujeto, el gobierno de México, existe la delimitación geográfica en México, carece de la capacidad económica, humana y material para producir sus propias vacunas contra el COVID-19. Entonces, aquí se constituyen también la carencia, que es la capacidad que tiene México o la falta de capacidad de México, la necesidad de producir sus propias vacunas y la afectación que está ocasionando el COVID al no contarse con esta capacidad. Y en esta redacción el problema principal está en un estado negativo y es un problema existente, no es un problema futuro. El siguiente paso sería identificar las causas, que son aquellas condiciones o circunstancias que ocasionan el problema. Y estas causas pueden ser directas o inmediatas, y estas se van a ubicar en la primera línea que se desprende del diagrama de Ishikawa. Pero también hay causas derivadas. Estas son causas de las causas directas. Y estas se ubican en una subramificación de las líneas principales del diagrama. Pueden desprenderse tantas como la creatividad y la imaginación les permita. Para eso es importante que ustedes hagan una lluvia de ideas y no se limiten. En un principio el diagrama tendrá una apariencia inicial, pero conforme se va realizando el análisis de él, lo que va a ocurrir es que se va a ir puliendo y se va a ir delimitando con mayor claridad. Hay que diferenciar entre causa del problema y el efecto del problema. Decíamos en el problema central, la causa es la carencia de la capacidad del Estado mexicano para producir sus propias vacunas. Y el efecto de este problema sería, pues, la deficiente cobertura de vacunación para la población mexicana. Y otro aspecto importante es que cada causa tiene que tener un sustento. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí está una recomendación en guía de pasos para que puedan definir las causas del problema que ustedes han redactado como problema central. Es realizar una lluvia de ideas, seleccionar las causas que ustedes identificaron, hay que jerarquizarlas, aquellas que consideramos más importantes, hay que sistematizarlo a partir de evidencias, es decir, qué pruebas tengo para determinar que la causa A es válida. Y a partir de ello, pues hay que construir cada una de las ramificaciones del diagrama. Aquí tenemos un ejemplo de posible causa siguiendo esta misma propuesta del problema central, donde México carece de la capacidad material, humana y financiera para producir sus propias vacunas contra el COVID. Pues una posible causa que en un primer momento podríamos tener sería que el gobierno de México no realice inversión suficiente de recursos económicos para dotar de infraestructura científica y tecnológica que sea de vanguardia a los centros de investigación públicos o privados del país. Y otra posible causa sería el gobierno de México no puede acelerar el proceso de vacunación contra el COVID. En esta primera tabla, la que ustedes tienen a su lado izquierdo, estamos haciendo un análisis de causa, una determinación de si es causa o es efecto. Y entonces la que tenemos al principio, en la primera línea, está en color azul y se determina como una causa, porque el hecho de que el gobierno no destine suficientes recursos implica que el área científica no tenga la capacidad para investigar y producir, en su caso, las vacunas contra el COVID. ¿Y esto cómo lo corroboramos? Bueno, pues si México invirtiera más o destinara más recursos, sería muy probable que estuviéramos con la capacidad suficiente para, como en otros países ha ocurrido, dedicarse a la investigación del virus y poder proponer con mayor rapidez las vacunas. Sin embargo, esto no ha ocurrido así y aquí viene la primera evidencia, pues tenemos la evidencia de que los centros de investigación que han estado trabajando para investigar acerca del virus, una de las quejas más recurrentes es que no tienen recursos para comprar reactivos, no tienen la tecnología de vanguardia para implementar las pruebas. Y entonces esto, ahorita vamos a pasar al sustento o a la evidencia, pero forma parte de la evidencia que nosotros tenemos que tener cercano para validar las causas. Y en la siguiente posible causa que se redacta como el gobierno de México no puede acelerar
el proceso de vacunación contra el COVID. Esto se ha determinado que es un efecto porque el que México carezca de la capacidad para producir sus vacunas ocasiona que el proceso de vacunación sea lento, porque tenemos que depender de la voluntad de otros países que son productores de vacunas y la accesibilidad que se tenga a la distribución de estas vacunas. Y en la tabla que ahora vemos del lado derecho está cómo se vincula cada causa con un sustento o una evidencia. Para la causa que se determinó como que el gobierno de México no realiza inversión suficiente de recursos económicos para dotar de infraestructura científica y tecnológica de vanguardia a los centros de investigación públicos o privados, tenemos entonces que una primera evidencia sería la revisión del presupuesto de egresos, porque ahí podemos identificar cuál es el porcentaje del Producto Interno Bruto que el Gobierno de México destina al rubro de ciencia y tecnología y en específico al gasto de adquisición de equipamiento de vanguardia. Y eso nos da pie para sustentar con validez que una de las causas por las que México no es capaz de producir sus propias vacunas es porque no tiene recursos económicos etiquetados para la investigación y para el equipamiento necesario para la investigación, en este caso del virus SARS-CoV-2. Y un segundo sustento o evidencia sería que las recomendaciones de los organismos internacionales para los países ha sido que destinen un determinado porcentaje de su Producto Interno Bruto para garantizar que haya en el país producción de ciencia y tecnología de vanguardia y que esto contribuya al desarrollo del país. Entonces, si nosotros podemos decir que México no ha alcanzado el estándar solicitado por los organismos internacionales de recursos económicos que debe destinar al rubro de ciencia y tecnología, pues tenemos una segunda evidencia para decir que México no está destinando el dinero suficiente para dotar de infraestructura y capacidad científica y tecnológica a sus centros de investigación, sean públicos o privados. Y con esto yo corroboro que la causa tiene un sustento y que no estoy inventando o que no es ficticia mi causa. Un ejemplo de redacción de causas directas, porque decíamos ya que pueden ser directas o indirectas, sería aquella en la que el gobierno de México, una causa directa, perdón, sería en la que el gobierno de México no invierte la cantidad recomendada de recursos públicos para el equipamiento de infraestructura tecnológica y científica en sus centros de investigación. Es decir, ¿por qué México no puede producir sus vacunas? Porque no destina la cantidad de dinero suficiente. ¿Cuál es la cantidad de dinero suficiente? Bueno, pues hay estudios que han hecho los países y que en conjunto acuerdan que sería la cantidad adecuada por la experiencia que han tenido aquellos países que tienen buenas prácticas en el rubro de la ciencia y la tecnología. Entonces, esta cantidad no se está cumpliendo, esa es la primera causa. Pero ahora, ¿cuál es la causa derivada o qué causa esta causa? Bueno, pues lo ocasiona que México no prioriza en su plan de desarrollo la inversión para dotar de infraestructura tecnológica y científica a los centros de investigación. Y aquí vamos viendo cómo hay eslabones que se van uniendo y del cual se va desprendiendo de cada uno una causa. Entonces, si México no prioriza en su plan de desarrollo a la ciencia y la tecnología como importante para el desarrollo del país, efectivamente no destinará entonces la cantidad de recursos económicos suficientes para poder adquirir tecnología y ciencia de vanguardia. Y otra causa derivada sería por qué México, para entender por qué México no prioriza en su plan de desarrollo a la ciencia y a la tecnología como aspecto prioritario, pues podríamos pensar que el gobierno de México está dirigido por personas que no han concientizado la importancia del desarrollo tecnológico y científico del país. Y esto lo podemos corroborar a la inversa. Pensemos que si México tuviera personas que son conscientes de la importancia del desarrollo tecnológico y científico del país, entonces priorizarían en su agenda pública o en su plan de desarrollo que la inversión en gasto de ciencia y tecnología esté cubierto en los estándares mínimos indispensables y con el enfoque de incrementarlos en cada periodo. Y de esta manera entonces se tendría la cantidad suficiente para invertir en ciencia y tecnología.
El siguiente paso sería entonces identificar ahora los factores. Lo que veíamos eran causas, es decir, qué circunstancias ocasionan el problema. Pero ahora hay factores. Estos no son causas, estos factores, ¿qué son? Hay factores detonantes y hay factores asociados. Los factores en general son aquellas circunstancias que propician o que originan un problema. Y los factores existen por sí mismos. Y estos, si pensamos en el detonante, es, por ejemplo, la no planificación estratégica del presupuesto para ciencia y tecnología. Es decir, si cambiara la condición en la que México en su administración pública tuviera una planificación estratégica presupuestaria acorde a la ciencia y la tecnología, entonces no estaríamos pasando este problema de carencia de capacidad económica, financiera y material para la investigación y producción de vacunas propias. Y en el caso de los factores asociados son aquellos que existen y que no necesariamente ocasionan el problema, pero que sí influyen acentuando o incrementando el problema. Un ejemplo de factor asociado en este mismo tenor que hemos venido trabajando es que se determinan como rubros prioritarios para destinar el gasto público otros aspectos como la seguridad pública. Y esto no es que esté mal, lo que sucede es que el contexto y el entorno de México ha requerido que la seguridad pública sea un rubro de vital importancia y por lo tanto México ha tenido que hacer estrategias emergentes y de rápida acción e implementación para atacar temas considerados de relevancia y de prioridad como la seguridad pública, antes que la salud pública, sobre todo en el desconocimiento de que vendría un virus nuevo que afectaría con tal magnitud a nuestra población. El siguiente paso sería entonces, una vez que ya tengo redactado mi problema central, que yo ya describí mi situación problemática, que redacté un problema central, que identifiqué las causas y los efectos, pero además también determiné que hay factores que afectan, pues entonces yo tendría que integrar el diagrama en su forma gráfica y para ello tendría que reunir y verificar que todos están ya listos. Y entonces Entonces, aquí tendríamos que el diagrama en su forma inicial o básica se presenta como lo que tenemos en pantalla. Este es un esquema vacío, pero que nos da ilustración para saber dónde ubicar cada uno de la redacción que hemos trabajado. Y ahora, si lo pensamos en su forma ya pues gráfica y atendiendo al análisis de reflexión que se hizo, pues aquí tendríamos que el problema central se ha entendido como que el gobierno de México carece de la capacidad económica, humana y material para producir sus propias vacunas contra el SARS-CoV-2 o el COVID. Y esto está a partir de una descripción de situación problemática. La situación problemática sería que el gobierno de México es uno de los países con mayor rezago en la aplicación de las vacunas contra el COVID. Entonces, a partir de entender una situación que ocasiona una crisis socioeconómica en mi país, como es la afectación que hemos sufrido todos a raíz del COVID, entonces yo redacto el problema central. Mi problema central no es que México esté rezagado en las vacunas, porque eso tiene una solución rápida, que es acelerar el proceso de vacunación. Pero el problema real es que no tengo la capacidad para acelerar el proceso de vacunación. ¿Por qué? Porque carezco de la capacidad humana, económica y financiera o material para producir mis propias vacunas. Y entonces, a partir de esto tenemos causas directas. Una causa directa sería que el gobierno de México no invierte la cantidad recomendada de recursos públicos para el equipamiento de infraestructura tecnológica y científica en sus centros de investigación públicos o privados. Y una causa que ocasiona esta causa sería que México no prioriza o que el gobierno de México no prioriza en su plan de desarrollo la inversión para dotar de infraestructura tecnológica y científica en los centros de investigación. Y eso desde cualquier antecedente histórico que podamos revisar. Ahora, alrededor de estas causas tenemos factores asociados y tenemos factores detonantes. Y estos no se desprenden de la línea central
sino que estos lo que hacen es estar ahí presentes, acentuando y detonando el problema. Y ya decíamos que un factor asociado sería, por ejemplo, del rubro del medio ambiente. Un factor que se asocia a acentuar el problema central sería la alta tasa de letalidad del virus. Y eso no depende de nosotros, sino de la naturaleza propia del virus contra el que se está luchando. Pero un factor detonante sí es la no planificación estratégica del presupuesto en el rubro de ciencia y tecnología, porque cuando se hiciera esta planificación de forma que se priorizara la ciencia y la tecnología, seguramente tendríamos más recursos y entonces nuestra capacidad sería mayor. Y seguramente con la capacidad humana que cuenta México, estaríamos en posibilidades de poder estar haciendo investigación directa para producir nuestras propias vacunas. El siguiente paso entonces sería revisar que el diagrama que se acaba de construir incluya todos los elementos. Sería darle un vistazo, una revisión, sentir que estamos conformes con lo que hemos redactado y entonces nada más revisar que cumpla, que tiene una descripción de situación problemática, que hay un problema central que se considera el efecto principal de la situación problemática, que tenga al menos 5 causas, que tenga 5 factores que son asociados y 5 factores que son detonantes, que son los lineamientos establecidos en los criterios de evaluación para la actividad. El siguiente paso sería entonces elaborar en un documento Word una propuesta explicativa, donde a partir del análisis que se realizó con la ayuda del diagrama, podamos responder cómo ayudaría la biotecnología a mejorar la situación que se ha determinado como una crisis socioeconómica para la población mexicana. Y aquí, pues seguramente podríamos decir 1000 opciones, porque ustedes que están estudiando y que ya tienen cercanía con el campo de acción de la biotecnología, pues tendrían propuestas que hacer y decir de qué manera la biotecnología apoya. Y el siguiente paso es hacer una conclusión que sea reflexiva, que demuestre todo el análisis de investigación además que ustedes hicieron para poder construir su diagrama. Y esta conclusión reflexiva debería de responder a la siguiente pregunta: ¿por qué intervenir en esta situación mejoraría el contexto socioeconómico de nuestro país? Y ahí, pues rápidamente y así, o de bote pronto, podría yo decir que atender la situación que se está viviendo por el COVID-19, pues apoya directamente porque ha impactado en dimensiones no registradas. Es decir, tenemos un antecedente que es de remembranza histórica lo que ha ocasionado el paro que se ha ocasionado en la economía del mundo entero. Ha sido increíble para muchos y entonces, pues mejorar esta condición siempre será una mejoría en nuestro país y de repercusiones globales. Ahora, finalmente, entonces, ¿ustedes qué podrían hacer? Pues podrían proponer alternativas. Para eso sería necesario que ustedes determinaran el objetivo de cada alternativa, porque un problema puede tener varias alternativas, pero no todas se pueden implementar y no todas se van a proponer. Pero la que más llama tu atención o la que tú visualizas como que tiene más probabilidades de éxito, entonces sería definirla como un objetivo, verificar qué actores están implicados para poder poner en marcha esta alternativa, qué procesos están involucrados y cuál es la interdependencia entre los actores y los procesos para la solución del problema. Y entonces definir acciones prioritarias, es decir, prioritarias son las que deben de iniciarse y sin las que no podría darse continuidad a la alternativa y a la solución del problema. Y finalmente verificar qué tan posible es desde el punto de vista de capacidad técnica, física, presupuestaria, institucional y cultural se tiene en México para poder echar a andar esta propuesta que se tiene. Pues bueno, con esto yo esperaría que ustedes tuvieran mayores elementos y un panorama mucho más claro de lo que debe de constituir su asignación a cargo del docente. Les dejo las fuentes de consulta. Estos son documentos que pueden ustedes encontrar y que les puede ayudar a ampliar más sobre el tema. Les reitero la disposición de su servidora para estar atenta a sus inquietudes
y espero seguirlos leyendo próximamente en la entrega de sus tareas. Saludos.